Tú necesitas palabra del cielo. La palabra de Dios es vida para tu alma. En cierta ocasión Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay que reconocer que la palabra de Dios es fuente de vida para el cristiano y que necesitamos estar aferrados a la viva palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que su palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, para instruirnos en justicia. No solo es que naciste de nuevo por la palabra de Dios, la palabra de Dios te sigue sosteniendo como creyente. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que usted pueda, expóngase a la palabra de Dios, leyéndola todos los días, siguiendo este plan de lectura. Ahorita estamos con el libro de Nehemías y así cada mes vamos a ir con un libro, 2 libros de la Biblia. Léala, medítela, pídale al Señor que le ayude a ponerla en práctica. Oiga prédicas cada vez que pueda, no falte a su iglesia el domingo. Eso es como lo menos que podemos hacer, pero hay que buscar también un culto entre semana, un estudio bíblico. Tratar de ir a un live group. Lo precioso de los live groups es que son grupos más pequeños donde hay personas enseñadas en la palabra de Dios que nos ayudan a comprender la Biblia y nos ayudan a darle el sentido correcto y aplicarla a nuestras vidas, de modo que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Así que es importante congregarse, es importante permanecer en la palabra. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario perseverar en la palabra durante la semana, todos los días, conocer las promesas de Dios, conocer sus mandamientos. La palabra nos permite conocer a Dios, mantener nuestra mirada en Jesús. En gran medida depende de nuestra constancia en la palabra de Dios. Saber y conocer cuál es nuestra herencia que tenemos en Cristo. Todas las promesas a las que tenemos derecho como ciudadanos del reino de Dios, los mandamientos que el Espíritu va a poner en nuestro corazón. Tú necesitas palabra viva. Ahí en Nehemías 8 se ve una escena preciosa, como que fuera culto. Le habían hecho un púlpito de madera alto a Nehemías para que pudiera verlo toda la congregación. Y le piden a Nehemías que abra el libro de la ley, que es la Biblia que se tenía hasta ese entonces. Estaba incompleta, pero ya se estaba formando. Y empieza Nehemías a predicar la palabra viva de Dios a todo ese pueblo. Dice que habían hombres, mujeres, niños, jóvenes, todo el que podía entender. Quizás muchos por primera vez estaban escuchando la palabra de Dios desde que habían estado en la cautividad. Mire que la palabra es más dulce todavía cuando vamos saliendo de la prueba. Y podemos ver que todo lo que ahí se dice es sabio, que todo lo que ahí se dice es verdadero. Y empezamos a comprender muchas cosas. El Señor nos empieza a impartir sabiduría a través de la palabra de Dios. Su Espíritu Santo va abriendo nuestro corazón, nos abre los ojos, nos quita el velo. Cuando tú empiezas a disfrutar la palabra de Dios y la empiezas a entender, ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu corazón. Y vemos que Nehemías predica y el pueblo comienza a llorar. Ese es el impacto del Espíritu Santo en los corazones. Cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, predicada con poder, y el pueblo empieza a llorar. Pero no solo eso, vemos que se acercan estos servidores y en grupos más pequeños empiezan a explicar la palabra, empiezan a darle el sentido correcto, la gente la empieza a comprender. Las personas empiezan a aplicarlas a sus vidas. No solo eso, vemos también que se alegran en congregación. Los servidores les dicen: no estén tristes, no estén llorando, hoy es día de fiesta a Jehová, vamos a comer juntos, vamos a celebrar. Eso es igualito a una célula, donde hay palabra de Dios, hay comida, hay compañerismo, están en compañía de los demás santos, se explica la Biblia. Por si fuera poco, lo más precioso de este capítulo 8, vemos cómo comienzan de inmediato a obedecer la palabra. Porque se dan cuenta que no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y que en ese momento les tocaba. Y en el momentito se hicieron tabernáculos, empezaron a habitar en ellos y durante varios días estuvieron llevando a cabo esa celebración. Obediencia instantánea. Cuando oyes palabra y ves que tu vida no está alineada en obediencia y el Espíritu Santo pone el querer como el hacer para que comiences a caminar según los mandamientos del Señor, tu vida empieza a ser bendecida. Tu familia empieza a recibir esa recompensa.
Hay gran recompensa en la obediencia. Cuando el Señor Jesús impacta nuestro corazón con su evangelio, nos pone el querer como el hacer, y por amor a Él comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Pero es necesario que le pidas al Señor que te dé un corazón que sea tierra fértil. No todo el que oye la palabra la recibe. Muchos tienen un corazón duro que solo el Espíritu Santo puede cambiar. A otros los afanes y las preocupaciones le roban la palabra. Muchas personas no perseveran en la palabra y al no ser constantes, esta no logra echar raíces en sus corazones. Pero si el Señor hoy te hace tierra fértil, vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Oiga bien lo que le está diciendo el Señor en este mensaje. Viene gran recompensa a tu vida por perseverar en la palabra de Cristo. Dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Expongámonos diariamente a la palabra, perseveremos en la congregación, animémonos unos a otros y el Señor recompensará tu vida.